subsidiariedad tiene dos fases. Una fase que es activa y una pasiva. Lamentablemente toda la población se acuerda de la fase pasiva. ¿Qué quiere decir la fase pasiva? La fase pasiva va a decir, mira, ¿sabes qué? En Chile nosotros le vamos a dar libertad a los particulares y le vamos a dar libertad a los grupos intermedios. ¿Quiénes son los grupos intermedios? Son, por ejemplo, las corporaciones, las instituciones, una junta de vecinos es un grupo intermedio, es, por ejemplo, una unión comunal. Organizaciones sin fines de lucro. No, y organizaciones populares, comunitarias. Por ejemplo, un club de adulto mayor. En el fondo, los grupos intermedios son este lazo, agrupaciones que enlazan a los particulares con el Estado, ¿ya? Y nuestra Constitución actual le da la libertad a las personas y a estos grupos intermedios de que puedan actuar conforme a la ley. Pueden hacer todo lo que ustedes quieran mientras no afecten la moral, el orden público, las buenas costumbres y la seguridad nacional. Mientras ustedes no infrinjan los derechos de los demás, no hay problema, ustedes actúen con libertad, ¿ya? Esa es la fase pasiva del Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que van a decir, el Estado va a decir, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Ustedes, bueno, quieren hacer una sociedad anónima, perfecto, hagan una ISAPRE. Y ustedes encárguense de la seguridad social de las personas que están enfermas, las que no, y ustedes funcionen con libertad, les dice el Estado. Entonces, sin infringir las normas, claro, de la moral, las buenas costumbres, el orden público, lo normal. Entonces, ahí siempre se ha criticado el principio de subsidiariedad porque dicen que el Estado no interviene y que el Estado debería intervenir en temas sociales. Pero la gente se ha olvidado del que el principio de subsidiariedad también tiene una fase activa y que dice, oye, ¿sabes qué? Resulta que las ISAPRE están quitando mucho del sueldo de las personas, entonces las cotizaciones están muy altas. ¿Sabes qué? Yo voy a intervenir como Estado. Fase activa. El Estado interviene en aquello en que los particulares no quieren, no pueden o no lo están haciendo bien. Entonces ahí el Estado se mete y dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un plan de salud para la gente que tiene menos recursos y se mete con el tema de FONASA. Eso es un ejemplo de principio de subsidiariedad. Al haber en esta nueva, acá consagramos al ser Chile un Estado social, democrático, de derechos, solidario, una república solidaria, cambia ese concepto. ¿Por qué? Porque en un Estado solidario es el Estado el que va a decirle a los particulares el cómo y cuándo deben actuar, y también a estos grupos intermedios. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en Cuba hay educación gratuita, ¿cierto? Pero resulta que hay niños que les gustan las artes, por darte un ejemplo, estoy dando un ejemplo. Claro. Entonces el Estado va a decir, es que ¿sabes qué? Nosotros somos un Estado solidario y lo que necesita el país no es artista. Lo que necesita el país son médicos. Entonces vamos a abrir solamente la carrera de medicina. Entonces, gratuita eso sí. Entonces tú estás pensando en el bien de la comunidad, ¿ya? No en el bien común necesariamente, en el país en sí. Y tú dices, oye, pero ¿y dónde está mi libertad personal de yo querer estudiar lo que yo quiera? No. Porque el país necesita esto, entonces se van a abrir estas cosas y estas cosas. Si ustedes van a abrir una junta de vecinos, si van a abrir, no sé, pues por ejemplo, un club de adulto mayor, bueno, van a tener que abrir esta cantidad y con estas normas, bajo estas normas. Entonces te va coartando la libertad. Todo se va construyendo y haciendo en función de la necesidad de que el Estado cree que son necesarias. Sí, que necesita el país. Claro, y lo otro, que ya es un concepto ya más filosófico, que uno dice, pero ¿cómo? Es raro, pero bueno, ya se ha adoptado en varios países, y que tiene que ver que la solidaridad y la subsidiariedad, ambas, aunque les guste o no les guste, provienen de la doctrina social de la Iglesia. Son conceptos cristianos. La diferencia está en que la solidaridad viene a ser una virtud inherente a la persona humana, al ser humano. Entonces, lo que hizo en su minuto la doctrina social de la Iglesia fue, ¿sabes qué? La solidaridad, como es de las personas, de la persona única e irrepetible, no puede ser traspasada a una persona jurídica, a una institución, porque el hombre es un fin en sí mismo, ¿ya? Entonces, algo que es inherente al hombre le pertenece al hombre por sí. Entonces, lo que va a hacer la subsidiariedad va a ser esta
expresión política de la solidaridad, pero la solidaridad se tiene que mantener como inherencia al hombre, porque es una virtud humana, ¿me entiendes? Entonces, yo es siempre... como querer hacer un ministerio del amor. Claro, es como no, filosóficamente no calza, pero bueno, muchos países lo adoptaron y como Chile ha ido copiando bastante de España, que también fue uno de los propulsores en incorporar estos términos, ya está. Ahora, cabe mencionar que si tenemos un gobierno que sea que no sea subsidiario, cabe mencionar que también el significado o la interpretación va a quedar siempre desde parte del gobierno de turno. Además, exacto. Claro, porque es un Estado que interviene en todas las áreas, exacto, a diferencia del principio de subsidiariedad, que te da la libertad de actuar, porque esa es la esencia del principio de subsidiariedad, la faz pasiva, pero lamentablemente se ha malinterpretado mucho. Porque y lo otro, la solidaridad quedaría en interpretación del ministerio, de la autoridad en el fondo, y si del legislador. Es solidario dar la mitad Mira, lo que pasa ahora con la vivienda, que dice que es solidario no tener una vivienda propia, sino que una vivienda digna, da lo mismo que sea tuyo o no. Claro. Entonces mucha gente quiere tener, oye, pero sabes que yo quiero tener mi casa propia, es mi sueño. Y de hecho también ahora van a tener que arrendar. También da interpretación a qué es una vivienda digna, porque a lo mejor mi vivienda no tendrá los metros cuadrados que tu vivienda, pero a mí sí me da dignidad porque es mía. Exacto, es tuyo y lo lograste. Exacto, con tu trabajo, que hay gente que le gusta eso, sí, obviamente. ¿Cachai? Sí. Entonces es complejo. Y lo otro, que aquí que el artículo 1 es lo que se puede interpretar, es que también cambia el concepto de dignidad humana. Porque como nosotros somos únicos y irrepetibles, nosotros somos un fin en sí mismo, todas las personas, hombres y mujeres, por el solo hecho de serlo, de ser una persona, merecemos respeto y cuidado. En cambio, acá cuando tú pasas a este estado solidario, cambia el concepto de dignidad de persona. ¿En qué sentido? En que el ser humano, la persona es digna en la medida en que sirve y produzca para el interés general de la población. Entonces nosotros dejamos de ser un fin en sí mismo, sino que pasamos a ser un medio, un instrumento para. Somos una pieza más en un puzzle gigante. Exacto. Entonces, es súper importante hacer esa diferencia filosófica, quizá es un principio, pero es el fundamento de toda norma. Por eso que yo no consigo a veces cuando quieren eliminar la filosofía, porque esta es la gracia, claro, es la esencia, ¿me entiendes? Sí. Otro concepto nuevo que aparece es la igualdad sustantiva, ¿ya? Yo me acuerdo que en mi tiempo, cuando yo estudiaba Derecho hace como 10 años atrás, me estoy quitando años, perdón. Uno no hablaba de igualdad sustantiva, hablaba de igualdad de derecho, igualdad ante la ley, igualdad. Pero con esta incorporación de temas feministas, de poquito se ha ido metiendo la ideología de género, se incorporó este nuevo concepto que es complementario a la igualdad, porque en el fondo la igualdad viene a ser de que el hecho de que cada persona sea titular de derechos, ¿ya?, fundamentales y que estén reconocidos por ley, ¿cierto? Pero esta igualdad sustantiva pasa a ser una igualdad en el sentido de que entre hombre y mujer, una igualdad de oportunidades, igualdad en el trato, igualdad de resultado. Entonces, yo digo, pero para mí, si tú me preguntas a mí, encuentro que es un concepto redundante. De hecho, lo sintetizan diciendo que es el ejercicio pleno de los derechos universales y la capacidad de hacerlos efectivos en la vida diaria. Yo creo que esto alude más a un tema ideológico, de ideología de género y feminista, ¿ya? Pero bueno. Y eso es lo que puedo acotar solamente en el artículo 1. Vamos un poquito lento, pero... No, pero vamos bien. De hecho, por lo menos para mí en particular, a mí enriquecedor. De hecho, lo bueno de esto es que toda la gente que nos está escuchando quede con herramientas para poder transmitirlo. O sea, a veces a lo mejor no podemos defendernos. De hecho, el otro día una amiga me decía, pero dime ¿por qué tengo que votar apruebo o rechazo? Porque me llegó una amiga, me mandó esto, me dijo. Y era el audio así que decían, sí, porque la gente con más plata quiere votar rechazo,
pero la verdad que tenemos que... Al contrario. Que dirigir, dijo, nosotros el pueblo es el que tiene que tomar las decisiones, nunca fuimos escuchados y ahora sí vamos a ser escuchados con esta nueva constitución. Y yo dije, mira, cuando te digan algo así, dile, pero ¿cómo va a ser en la práctica? Porque suena re bonito. Claro. ¿Cómo en la práctica? ¿Cómo vamos a ser escuchados? ¿Que hay un fondo ciudadano? ¿Cómo va a ser? Y no van a saber cómo, porque una cosa es lo que suena lindo y otra cosa es justamente cuando uno ya comienza a ver la letra chica de cada una de las palabras que estás diciendo. Claro, entonces bueno, es difícil convencer, seguramente era, y lo que tú decías que es bien curioso, que la gente a veces, los jóvenes, a veces unos fueron los que votaron a prueba y los que votaron por el presidente, entonces tú dices, es extraño. Así que ahí se refuta inmediatamente la tesis de que los ricachones votan rechazo, porque no son todos. Exacto. Bueno, en el artículo 2 habla de la soberanía, y la soberanía dice que acá, en nuestra constitución actual, habla que la soberanía reside esencialmente en la nación, y su ejercicio se realiza por el pueblo a través de plebiscitos y de elecciones periódicas. Eso es lo que dice nuestra constitución actual. Acá lo cambia y dice la soberanía reside en el pueblo de Chile. Ya no es en la nación, es en el pueblo. Y dice que este pueblo está formado por diversas naciones y se va a ejercer democráticamente, no a través de plebiscitos, ¿ya? Ni de elecciones periódicas, sino que me llama la atención que habla solamente de manera directa y representativa. Exacto. Y uno dice, pero ¿por qué lo sacaron? Si que el plebiscito y las elecciones periódicas igual era algo que podría haberse mantenido. Entonces acá como que lo dejan en ambigüedad, en suspenso, y a mí eso como abogada me causa curiosidad. Reconociendo el límite de los derechos humanos, bueno, lo mismo que la Constitución actual en cuanto al atributo que diría de la dignidad humana, y en el inciso segundo, ningún individuo ni sector del pueblo puede atribuirse su ejercicio, eso ya está en nuestra Constitución actual. Entonces acá, obviamente, y nuevamente, al igual que en el preámbulo, alude a la plurinacionalidad, ¿ya? Y acá es súper... La soberanía es la potestad suprema para regir la sociedad, y en virtud de ella siempre la sociedad se va a estructurar, se va a organizar, ¿ya? Y obviamente a través de ella se van a garantizar los derechos, ¿ya? Eso es la soberanía. Y cuando te dicen el pueblo, era lo que tú comentabas, o sea, ¿cómo lo van a hacer? Estamos hablando de diversas naciones. Porque hay que reconocer que la Constitución actual habla sobre la soberanía y también habla de la forma en la que se va a ejercer esta soberanía o cómo se va a tomar la representatividad de esta soberanía. Claro, acá solamente dice que va a ser representativa, pero no dice el cómo. No lo menciona. No. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Cada cuántos años van a ser las elecciones? ¿No vamos a tener plebiscitos entonces de ahora en adelante? Porque por algo no se menciona. Uno podría pensar a contrario sensu eso. Entonces, es curioso. Y lo otro es que una nación siempre es una agrupación natural de personas, ¿cierto?, que están destinadas a vivir en una vida en común. Y la nación siempre tiene como características. Por ejemplo, comparten una historia, comparten costumbres, comparten territorio, comparten un mismo lenguaje. Entonces, mi duda es cómo vamos a tener a Chile en un pueblo unido como ellos quieren, pero que va a tener distintas naciones, con distintos territorios, con distintas instituciones, con distintas autonomías. Entonces, ¿cómo tú vas a lograr esa integridad? Eso es lo que uno dice. La palabra plurinacionalidad es un concepto nuevo, sí, que ni siquiera está jurídicamente especificado. Y cuando se lo preguntaban a algunos constituyentes tampoco sabían cómo. Y eran abogados. Cómo responderlo. Porque es tan nuevo esto de la plurinacionalidad, es muy nuevo. Entonces no hay doctrina respecto a ello. De hecho, mira, no sé si a lo mejor me estoy adelantando, pero el tema jurídico que van a tener también estos pueblos originarios, que van a tener sus propios autonomía, su propia forma de hacer justicia, ha pasado creo que en Colombia, y la otra vez escuchaba una, no sé qué si era periodista o no, pero hablaba de que eran situaciones similares, que ahora después empezó a bajar un poco la importancia que le daban a cosas más domésticas, como por ejemplo, no sé, si mi perro se pasó al patio del vecino, ahí más o menos tienen su forma de lidiar con ese tipo de cosas, con su jurisdicción indígena, por decirlo de alguna forma.
pero habían cosas que, por ejemplo, situaciones que podían llegar a pasar, y estoy hablando de otro país, en el que, no sé, un tipo abusó de una niña, y en su cultura, y en su cultura son 10 azotes y listo. Claro. Y lo azotaban, Y listo, se podía ir. Y lo peor era que si la niña era chilena, por ejemplo, y no era de un pueblo originario, y después ella iba y demandaba al tipo, y resulta que él ya había sido procesado, claro, con los 10 azotes, ya no podían procesarlo. No, porque ya tuvo su pena. Exacto. Y piensa tú, ¿y qué va a pasar? ¿Qué legislación va a primar? Imagínate un conflicto entre el pueblo Rapanui y el mapuche. Claro. ¿Qué legislación vas a aplicar? ¿La mapuche o la Rapanui? ¿Cómo los vaya a juzgar? Exacto. ¿Me entiendes? El culpable. De hecho, técnicamente hay mucha problemática con ese tipo de cosas. Claro, porque por ejemplo en Estados Unidos tú dices, no, pero Estados Unidos tiene distintos estados. Sí, pero tienen un common law, una forma de hacer justicia que es igual para todo, en un cierto sentido. ¿Ya? Es súper innovador en el tema de la jurisprudencia y todo, pero acá no. Acá, ¿cómo vas a resolver ese conflicto entre, por ejemplo, un contrato entre un chileno, porque ahora ya van a ser chilenos, y uno que es del pueblo originario? Exacto. ¿Qué norma va a primar? Exacto. ¿Cuál, y de hecho, y ni hablar de la restitución de los territorios. Ay, no, qué terrible. Sí. No sé qué va a pasar ahí. Alto del Carmen va a desaparecer, sí. San Félix, la ruta de los naturales, yo creo, bueno, complejo. Bueno, artículo 3. Chile en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural forma un territorio único e indivisible. Bueno, dice mucha alusión lo mismo que estábamos hablando ahora, cómo no se va a dividir con este tema de tantas naciones. O sea, es súper contradictorio hablar de indivisible y por otro lado de distintas naciones indígenas. O sea, vamos a tener chilenos versus indígenas. ¿Y qué va a primar entre dos indígenas que son de etnia distinta? No se sabe. Ya, entonces, ¿qué unidad estamos hablando? De hecho, algo similar, a lo mejor muchos no saben, no tienen a lo mejor algún lazo, pero en Ucrania, la invasión Rusia que pasó es justamente porque habían unos separatistas, claro, o sea, un lugar, territorio ucraniano, que la gente que vivía ahí se creía ruso, y que obviamente por eso Rusia dijo, no, tengo derecho a ir a defenderlos a ellos, a pesar, claro, de que están en territorio ucraniano, claro, y entraron. Claro. Es como que, no sé, un símil a que los mapuches del sur se creyeran argentinos, claro, y después su territorio tendría que ser de Argentina, y que Argentina invadiera porque va a defender a los mapuches argentinos que están en el territorio chileno. O en el caso, vámonos más trágicamente, Arica, Bolivia. También. No, ahí después vamos a analizar otra norma que vas a quedar espantado. Sí. Pero bueno. Artículo 4. Las personas nacen y permanecen libres, interdependientes e iguales en dignidad y derechos. Acá, este artículo nosotros lo tenemos en la Constitución actual, pero sí, la Constitución nueva... Interdependientes. Esa es la palabra nueva. Entonces, yo me preguntaba, así como abogada, bueno, pero ¿qué significa interdependiente, po? ¿Por qué los seres humanos tenemos que ser interdependientes? ¿De qué? ¿O de quién? Interdependencia es una dependencia recíproca entre dos o más personas o dos o más cosas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué interdependencia? Uno, ¿a qué se refiere con interdependencia? ¿Por qué, si yo soy libre, debo depender de otros o de una cosa? ¿Por qué? No se entiende. Estamos hablando de interdependencia con el Estado, estamos hablando con la sociedad, claro, o con la naturaleza. De hecho, deja muy abierta Lo deja súper abierto. Entonces, claramente nosotros no somos personas libres, somos dependientes, y más encima interdependientes. Artículo 5. Chile reconoce la coexistencia en diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Hoy este artículo es más largo. Son pueblos y naciones indígenas preexistentes, los nombra a todos, mapuche, aymara, y fíjate que yo me llamé mucho la atención, yo dije, disculpe mi ignorancia, Dios mío, por favor, que Licanantay, yo nunca había escuchado esa etnia. ¿Licanantay? No, ¿tú la habías escuchado? No, había escuchado Licanray, pero nunca. Pero Licanantay, yo en mi vida lo había estudiado, y yo me acuerdo que mi mamá me enseñaba caleta de historia, pero... No, claro, porque nombra la quechua, coya, diaguita, chango, cahuéscar, yagán, selknam.
y otros, y es más, y dice, y otros que pueden ser reconocidos en la forma que establezca la ley. O sea, pueden haber, hasta ahora Chile tendría 11 naciones, pero deja abierta la puerta a que hayan muchas más, siempre y cuando sean reconocidos en la forma que establezca la ley. De hecho, pasa algo súper particular, porque la otra vez estaba leyendo un artículo que decía que organizaciones indígenas habían 380 y tantas más o menos, hasta cuando comenzó a aparecer la ley de restitución y todo este tipo de cosas, y se multiplicó en muy pocos años a 3.000 y tantos. Pero así cuando salió la INDAP, si no me equivoco, parece que son... no, es CONADI. CONADI. Cuando empezaron a ver CONADI, hacer estudio y todo el asunto de 380 organizaciones con personalidad jurídica, indígenas, todo el sistema bien constituido, que existían hasta ese entonces, en 2 años o menos quizá, pasó a 3.000 y tantas. Imagínate. 1000%. No, y es que el tema era, yo no lo he revisado en la ley, cómo se constituye un pueblo originario, pero estaba escuchando a la ex convencional Teresa Marinovich, y ella decía que en la ley, y la citaba, no está ratificado por mí, por supuesto, así que asumo que ella estaba hablando, porque como lo leía, asumo que estaba hablando la veracidad, y decía que al parecer se constituye un pueblo originario, un grupo de personas que se perciben de una etnia determinada, pero tiene que hacer el proceso de autopercibirse. Sería como y además tiene que ser una agrupación de un determinado número de personas para poder recién postular como pueblo originario. Entonces, eso de autopercibirse, yo quedé impactada, porque yo decía, hoy tengo que, de hecho, lo voy a revisar ahora en la ley, porque si es así, es súper grave, pues. Entonces, mejor acá en Copiapó, los que no somos indígenas, juntémonos entre todos y autopercibirnos. Claro, de alguna etnia nueva, a lo mejor. De hecho, yo creo que hay más de alguna que no haya salido. O inventamos una nueva. Forteístas, yo voy a inventar los forteístas. Forteístas. Basistas. Forteístas y ¿Y dónde vivían? No, por ahí, entre Caldera y Copiapó. Claro, Leónidas P, en el Callejón del Medio. Ay, Dios mío, ya. Bueno, sigue avanzando. Es deber del Estado respetar, promover, proteger y garantizar. Ojo, cuando la Constitución habla de garantizar, pero un momento, garantizar el ejercicio de la libre determinación. Imagínense, los derechos colectivos e individuales de los cuales son titulares y su efectiva participación en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación política en órganos de elección popular a nivel comunal, regional, nacional, así como en la estructura del Estado, sus órganos e instituciones. Imagínate todos los atributos que les dan a los pueblos originarios, si son pueblos originarios, y al Estado. Claro, porque el Estado los debe respetar, promover, proteger, y además, que yo quería recalcar la palabra garantizar, porque la palabra garantizar no es una palabra que se usa a tontas y a locas en derecho. Cuando la Constitución habla de garantizar, significa de que tiene que si no se cumple esto, se puede ejercer una acción legal en tribunales para que se cumpla. ¿Me entiendes? Es como enérgico. El Estado versus organización no sé cuántito que lo está demandando, en pocas palabras, una cosa así, ¿no? Claro, pues imagínate. Yo puedo demandar al Estado porque no está cumpliendo con lo que la Constitución porque dice. No me lo está garantizando y me lo tenía que garantizar. Como es una garantía, ¿te fijas? En cambio, en nuestra Constitución actual es súper acuciosa con utilizar el término garantizar, porque en derecho, si a mí me dicen garantizar, pucha, yo voy a demandar, soy pueblo originario como abogada, inmediatamente voy y demando, porque si la Constitución dice garantizar, yo tengo que hacer efectiva esa garantía inmediatamente, po. Entonces es súper riesgoso. Ahora, hablan de efectiva participación en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su participación política. O sea, estamos hablando de puros escaños reservados. Sí. Ahora, ¿qué pasa con la democracia, con el gobierno de las mayorías? ¿Por qué lo digo yo? Porque la democracia siempre ha sido el gobierno de las mayorías, donde las minorías están legítimamente representadas, ¿cierto? Pero resulta que acá están dando la autoridad a un pueblo originario, y tú sabes la cantidad de pueblos originarios que hay en Chile en porcentaje de la población chilena. Claro.
El 90% de los chilenos son mestizos, no son pueblo originario. Exacto. Y acá están legislando para un 10% de la Nos población. terminaríamos haciendo todos pueblos originarios para poder... O vamos a tener que burlar la ley para poder vernos beneficiados como los pueblos originarios. Entonces, al final, yo digo, pero ¿cómo los convencionales, si dicen hablar del pueblo y de la gente y no tomar en consideración a las raíces del 90% de la población chilena, que somos mestizos? O descendientes de inmigrantes. Claro. Entonces, a eso me refiero con mestizaje, que no todos son chilenos autóctonos, Exacto. sino que somos uno, no sé, por lo mío es italiano, otros tendrán ucraniano, lo que sea. Entonces, es complejo. Y lo otro que pasa con por qué tú les tienes que dar la representación obligatoria a ese 10% de la población. La cuota. La cuota. ¿Dónde está el mérito? ¿Dónde está el currículum de las personas? O simplemente la mayoría dice, pucha, ¿sabes qué? Lo que pasó hoy en día con el tema de la convencional, igual, de la paridad, que muchos convencionales sacaron una cantidad de votos que no... ínfima, sí. y que están ahí de hecho, dentro actuando de los como mismos legislador. escaños reservados, hubieron personas que no eran representativas ni siquiera de sus pueblos originarios. Que no llegaban ni siquiera a los 1000 votos, Sí. ni siquiera a los 1000 votos. Entonces tú dices, Dios mío, no, yo creo que acá es como, mira, yo como abogada, la verdad, estoy súper preocupada. Mi marido me dice, ay, ya no te preocupes, que no soy paranoica, pero después mi tío me decía, no, hay que confiar en el Señor y todo, pero yo decía, no, pero igual soy abogada, igual me preocupo. Pero bueno, artículo 6. Este es un poquito más largo y acá es complejo igual, porque mira, el Estado promueve una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades, imagínate, diversidades, y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva. Volvemos a lo que yo te comentaba de la igualdad sustantiva, concepto nuevo, reconociendo que su representación efectiva es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. Imagínate, todos los órganos colegiados del Estado, los autónomos constitucionales, los superiores y directivos de la administración, así como los directorios de las empresas públicas, semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure al menos un 50% de sus integrantes sean mujeres. Imagínate, o sea... Y de hecho esa palabra, la estaba leyendo yo también contigo, diversidades y disidencias sexuales, cuando uno lo escucha y no le toma el peso, mira, te paso el dato porque justamente lo busqué al tiro mientras cuando escuché esa palabra. Hay organizaciones pedófilas. ¿Sí? No sé si ¿Sí? estará bien dicho, organizaciones pedófilas, sí, yo creo que sí. Pero son No, organizaciones... lo que pasa es que ellos se autoperciben como niños, sí, el pedófilo. y de hecho son organizaciones pedófilos que no quieren abusar de niños. No, porque ellos Así. dicen que lo aman, claro. Así se determinan ellos. Y hay organizaciones así en el país. De hecho, en Inglaterra había un partido que al final tuvo que disolverse, obviamente, porque nadie los compró. En Holanda igual. Sí, Querían formar un partido político de pedófilos. sí. Hace años atrás. Imagina si esto ha sido una batalla cultural que le han ido ganando y ha tenido bastante peso. Entonces, a lo que iba, justamente el análisis que yo iba a hacer era el mismo que estabas diciendo tú. ¿Qué son las diversidades? ¿Qué son las disidencias sexuales? ¿Quiénes la van a componer? ¿Ya? Diversidad, ya podemos decir que es un conjunto de cosas diversas, ¿cierto? Pero ¿a qué se refieren específicamente? Una diversidad cultural, una diversidad social, una diversidad ecológica, funcional, lingüística, genética, porque existen todos esos tipos de diversidades. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque es súper ambiguo lo que dice esta Constitución. Dice que el Estado, a su vez, su representación es condición mínima para el ejercicio de la democracia. Imagínate. ¿Por qué habla de disidencia sexual? Disidencia, el concepto en sí siempre alude a separarse de una doctrina. Claro. En la ciencia política es un grupo de personas que abandona una determinada organización o no está de acuerdo con ciertos principios que sustentan, por ejemplo, un país o una organización, lo que sea.
pero resulta que cuando hablamos de disidencia sexual y tú te pones a googlearlo, no sé si puedes googlearlo ahí. De hecho, lo googleé. ¿Y qué te salió? Mira, lo primero que me sale, dice que es difícil. Dice, mira, la disidencia sexual, explica el académico y autor del libro Políticas de Disidencia Sexual en México, es un término complejo, desarrollado por científicos sociales durante la última década, para nombrar y reivindicar identidades, prácticas culturales y movimientos políticos no alineados con la norma social. Imagínate. Podemos hablar, y al hablar además de sexual, de disidencia sexual, yo buscaba y encontré poliamor, asexuales, pansexuales, intersex, ¿ya? Que son los que tienen una fisiología imprecisa, agamia, las batch, los trans y los queer, que van más allá de la homosexualidad. ¿Te fijas? Porque así eso es queer. De hecho, lo raro, ¿cachai? De hecho, están los transespecies. Sí. O sea, de transespecies. Hay gente que se cree animal. Se cree gato, se cree... Gato, de hecho, caballo. Ojo, que para los que crean que a lo mejor estamos hablando de ciencia ficción, es cosa de googlearlo. En YouTube hay transespecies. En Inglaterra ya aparecieron, fueron Argentina. los primeros que se hicieron como más famosos. Pero ahora llegó a Latinoamérica y están... Gente que se cree gato, que camina como gato, se viste como gato. Sí, yo en mi Facebook suelo. subí una que me llamó tanto de una chica argentina, porque como ya más vecina, ligerito va a llegar a Chile, yo creo, y se creía caballo la niña, y sabes que era bien linda, y ella saltaba y galopaba como caballo, o sea, yo decía, Dios mío, en la columna, impresionante, y ella era transespecie. Y tú dices... Yo soy trans económico, ¿sabes ese término? ¿No? Yo me auto percibo como una persona rica, pero no tengo la chequera de alguien. Eres trans económico. Claro, hay un concepto que se está utilizando bastante ahora, se llama los snob, que me lo enseñaba mi marido, él es sociólogo, y me decía, no, ahora están de moda los snob, que son, por ejemplo, gente de clase alta que va a carretear que sale, entre comillas, a chanear, con estratos bajos, en poblaciones vulnerables, y están los vulnerables que no tienen ni un peso, pero les gusta dárselas de cuico, de rico y todo. Así que eso, los snob. Así que espero que no seas snob y que sea transeconómico. No, sí, transeconómico. No, de hecho, en mi universidad había hartos de snob. Yo estudié en una universidad donde era increíble eso. Bueno. Luego dice, en el número 2, porque no es un segundo inciso, acá hay un número 2. Todos los órganos del Estado, todos los órganos colegiados dice que todos los órganos del Estado deben tener una composición paritaria y el Estado debe promover la integración paritaria, el género diverso en distintos espacios del área pública y privada. Entonces yo me preguntaba, ¿qué va a pasar? Hay servicios públicos donde hay más mujeres que hombres, po. Claro. Y si tú hablas de paritario, ¿vas a echar a esas mujeres? Porque si es paritario, tiene que ser 50 y 50. De hecho... ¿Las vas a echar? Estábamos pensando con un amigo igual en cómo se va a hacer para completar la cuota. O van a pelear la cuota en el servicio de recoger la basura, porque hay puros hombres. Claro, hay puros hombres. O en los colegios, en la Junji, vamos a tener parvularios varones. Vamos a tener que poner parvularios varones para que sea paritario. Porque si tú quieres 50 tienen que ser paritarios. ¿Y cómo los llevas a trabajar ahí si es que no quieren ir, si es que faltan? ¿Cómo cumplir la cuota? Imagínate, hay carreras que se sabe, las mujeres no estudian ingeniería en matemática, ingeniería en civil eléctrica, ingeniería civil industrial, por lo general no es una carrera que le gusta a las mujeres. De hecho, hay algo que se llama la paradoja de la igualdad, que se hizo un estudio en los países ya desarrollados y todo, en el que se dieron cuenta de lo que tú estás diciendo y empezaron de alguna forma a becar a mujeres que quisieran estudiar ingeniería. Las llevaron becando como 10 años y después dijeron, ya, hicimos el cambio social que necesitábamos, cumplimos, sacaron esas becas, esos subsidios, y volvieron otra vez los mismos números. Menos mujeres iban a estudiar ingeniería, y hicieron otro estudio también en estos países que todos miran de súper desarrollados, estos nórdicos, y se dieron cuenta que cuando económicamente es posible que una mujer no trabaje
y que el marido tenga obviamente un estado donde estén trabajando y estén bien, no tengan la necesidad de tener que completar para poder llegar a fin de mes, la mujer siempre prefería cuidarse de los niños. Pero y era algo, por instinto. Sí, era algo Instintivo, natural, claro. no era que no sé, que no le alcanzaran las lucas, o que no, mientras ella pudiera, si podía hacerse cargo de sus hijos, Claro. lo iba a hacer, y esa fue la discusión también que tuvo Michelle de Beauvoir con Claro. la otra feminista que no me acuerdo el nombre, porque Michelle de Beauvoir decía que una mujer Foucault, parece que se llama. no, Foucault fue Michel Foucault fue el otro, no. Simón de Beauvoir, perdón, no Sí. estaba mezclando. porque Ya. Michel Por Foucault, eso yo decía no, Foucault. Michel Foucault era amiga de Simón de Beauvoir y Ya. me encontré un artículo bueno, un paréntesis, me encontré un artículo que Simón de Simón. Beauvoir, Michel Foucault y otros sociólogos más de ese tiempo firmaron una carta para que a un abusador de un menor Sí. fueran libres. Sí. Oye, Sí. y eso nadie lo dice. No, nadie lo dice, lo tienen oculto. ¿Sí? Axel Kaiser se ha cansado de nombrarlo. Yo no lo pero- escuché de Axel Kaiser, lo Yo lo leí en escuché. otro artículo. No, yo sigo a Axel Kaiser. Yo también sigo a mucho. Axel Kaiser, pero no escuché eso de Axel Kaiser. Él lo ha dicho varias Pero oye, veces. qué increíble. Pero bueno, fuera de eso, Simone de Beauvoir era la que estaba con Sí. otra feminista, que ella sí iba por el derecho de voto y todo el resto de cosas. Pero tenían esa discusión porque Simone de Beauvoir decía que una mujer no debiera ser una ley, casi como implantarle, que no debe criar a sus propios hijos. Pero ¿dónde está la decisión personal de esa mujer? Y de tu decisión, claro, tu libertad, ¿dónde Sí, queda? po. No. Esa po. era la discusión que tenían, ¿dónde está la libertad de eso? Porque No, decían que se tremendo. le habían metido en la cabeza eso y que había que erradicarlo. El concepto de familia. No, Claro, hay un montón no, de porque cosas ellos más. hablan de los constructos sociales. Sí, Todo esto, por ejemplo, del género o de la vestimenta, todo es para ellos es todo un constructo social. exacto. Creen que por una cosa social Claro. las mujeres no quieren estudiar ingeniería. Y que por una construcción social los hombres trabajan menos con personas, porque esa es la estadística. Las mujeres, por lo general, Son más sociales. terminan eligiendo carreras donde trabajan con personas. Claro, Y los hombres les funciona bien trabajando con cosas. claro. Entonces, ese Claro, porque nosotras, no sé, pues podemos hablar, ver televisión, podemos hacer aseo todos juntos. nosotros hacemos una sola cosa, pero bien hecha. Eso sí, Mira el discurso patriarcal el tuyo. me van a echar. Nos van a echar. Bueno, Pero bueno, esa interpretación es justamente la que estábamos conversando, de que cómo nos van a obligar a cumplir cuota en todo sentido. en todo, y no solo, y lo curioso acá es que no es solo en el sistema público, sino que lo traspasa a los privados. Entonces imagínate lo que va a involucrar eso para un empresario, para una pyme, no sé, es complejo. ¿Cómo tú vas a contratar el 50 y 50? Trabajo en la construcción y Claro, y ¿cómo? voy a tener que tener la mitad de jornalero mujer y la mitad de jornalero hombre. Y lo otro es que, ¿dónde queda el currículum? Porque, por ejemplo, no sé, pues uno estudia, tiene sus diplomados, los magíster, y por cuota vaya a quedar fuera. Claro. Versus un hombre que no tiene ningún estudio, por ejemplo, igual es triste, pues. Sí. Porque ¿dónde queda el currículum, el profesionalismo, el mérito? También tiene que haber una respuesta frente al mérito, creo yo. Pero bueno, nada que hacer. Es lo que tenemos y la gente tendrá que decidir el 4 de septiembre. Ahora, lo curioso. En el último inciso, en el 4, habla acá de que los poderes y los órganos del Estado van a adoptar las medidas necesarias. Imagínate, las medidas necesarias para adecuar e impulsar la legislación, las instituciones, los marcos normativos, las prestaciones de servicio con el fin de alcanzar la igualdad de género y la paridad. Y dice que deberán incorporar transversalmente el enfoque de género en su diseño institucional de política fiscal y presupuestaria en el ejercicio de sus funciones. Entonces, esto es súper relevante porque ¿qué tiene que ver el enfoque de género en la política fiscal y presupuestaria? ¿Vas a destinar recursos solamente para promover este tipo de medidas? ¿Y cuánto porcentaje de esos recursos? No lo dice tampoco. No sé si, por ejemplo, tú supiste del Festival de la Constitución que están haciendo en Valparaíso. ¿Te llegó esa noticia? Me llegó la noticia, pero no recuerdo el monto. Eh, Eran como 70 palos. sí, no, parece que eran poquitos, pero no sé si eran 70 millones más o menos. Sí, era como 70. Pero sí, eran 70 millones.
Y lo increíble era el requisito para las productoras y los músicos, porque tenían que ser bandas ¿Ya? con enfoque de género. No tenía idea esa parte. ¿Cómo? Porque ni siquiera es un festival de la Constitución que vaya de apruebo o rechazo, como el Festival de la Democracia podría ser. No, claro. no. Pedía bandas con enfoque de género. Esas eran las bases de administrativas para postular. Oye, pero sí, increíble. Ahora, yo tengo una productora y yo decía, ¿cómo uno busca una banda con enfoque de género? Que su letra sea de enfoque de género o que sus integrantes sean de enfoque de género. ¿Cómo lo mides? Así como es súper complejo, pero ya sabemos a dónde está apuntando ese festival también, pero es fuerte. Y de hecho es increíble porque la nota que yo estaba viendo, se gasta 70 millones en eso el alcalde de Valparaíso, y a 15 minutos del municipio no tienen agua potable. Imagínate. De hecho están a punto de perder el título de Patrimonio de la Humanidad. Sí, por la cantidad, y además que está tan sucio, rayado, todo. Exacto, las calles emblemáticas de comercio cerradas, se vende, se arrienda, y el alcalde se gasta 70 millones en un festival de la Constitución de la prueba, porque básicamente eso. Pero lo curioso es que salió reelecto ese mismo alcalde. Sí. Entonces uno dice cómo no. Es como lo que decían los romanos, tan curioso. como decían pan y circo. Pan y circo. Claro, tienes que darle a la gente eso, el circo. A punta de festivales uno puede sacar un... Claro. Sí. Es curioso, y además que uno siempre dice, bueno, a partir de este artículo, que bueno, evidentemente van a destinar su política fiscal y presupuestaria a estos temas. Tú dices, un país, un Estado, actualmente la finalidad del Estado es promover el bien común, estar al servicio de la persona humana y promover el bien común. Y eso involucra que el Estado tiene prioridades, y las prioridades van de acuerdo a las necesidades del momento, de las circunstancias, de contextos sociales, y acá no, acá inmediatamente dicen, no, acá va a haber un presupuesto destinado para esto, para ideología. Sí, de hecho, yo en particular, a pesar de ser cristiano, sí quiero la libertad del ser humano, y quien quiera hacer con su vida lo que estime conveniente, sí, yo también, no hay problema. Claro. Pero sí creo que como somos un país que está en vía de desarrollo y tenemos montones de necesidades, gastar presupuesto en cosas que a lo mejor no derechamente no ayudan a las necesidades básicas, creo que es complejo. Creo que hay problemas de educación, hay problemas de AFP, hay problemas de salud que se podrían resolver con todo ese financiamiento que se piensa gastar en situaciones como esa. Claro, pero bueno, avancemos. Artículo 7. Chile está conformado por entidades territoriales autónomas. Es lo que hablábamos de la autonomía del pueblo originario. Sus propios gobernantes, sus propias instituciones, sus propios sistemas de justicia, todas esas cosas. Y territorios especiales. O sea, está claro. En un marco de equidad y solidaridad, preservando la unidad y la integridad del Estado. Y el Estado promoverá la cooperación, la integración armónica, el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales. Bueno, esto le llamo yo, lo encuentro reiterativo, porque ya sigue hablando de los pueblos originarios, de la autonomía. De hecho, vamos al artículo 7 y ya nos hemos topado con muchos temas sobre esto. Claro, y seguimos, es que, claro, como que no para el tema de los pueblos originarios. Y de hecho, yo insisto, ¿cómo va a haber integración si de por sí ya estás dividiendo entre chilenos, indígenas y distintas naciones, distintas autoridades, distintos sistemas de justicia? La plurinacionalidad es un tema súper complejo. En todo caso, esto es un artículo declarativo. ¿Por qué? Porque no está la palabra garantizar. Entonces, esa es como las personas en la casa, cuando digan, este es un artículo declarativo o tiene fuerza normativa, los que tienen fuerza normativa dicen la palabra garantizar. Los otros son puras declaraciones, puras afirmaciones que... Son como... el papel nomás. Exacto. Como dice mi papá, si me está escuchando ahora, Dade, paja molida. Él dice, eso es paja molida. Bueno, artículo 8, también a mi juicio es declarativo. Dice, las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza. Mira, acá nombran la interdependencia con la naturaleza. Sí. Y forman con ella un conjunto inseparable. Me encantan a mí los pimientos, así que me voy a unir a un pimiento. El Estado reconoce y promueve el buen vivir como una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad. También es declarativo.
no hay ninguna garantía, no hay ninguna... dice la palabra promover, que va a promover el buen vivir. ¿Qué será el buen vivir? Claro. ¿Qué será el equilibrio armónico? Eso uno se tiene que preguntar. ¿Qué será eso? Porque acá la labor la tienen los abogados y los jueces, porque ellos tienen que interpretar, me incluyo, voy a tener que interpretar el día de mañana qué significa el buen vivir y qué es una relación de equilibrio armónico entre personas y naturaleza. Y ahí, olvídate las discusiones, pobres jueces. La Corte Suprema, no sé qué va a pasar ahí. Artículo 9. Habla de la libertad. El Estado es laico. En Chile se respeta y se garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. Ninguna religión ni creencia es la oficial, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio, el cual no tiene más limitación que lo dispuesto en la Constitución y la ley. Bueno, habla de la libertad de las creencias, de la religión. Me preocupa un poco el tema de que solamente por ser una creencia espiritual puede abrir puertas a las sectas. Exacto. ¿Te fijas? Porque esa libertad amplia a la religión y a las creencias espirituales, imagínate, supongamos que llegan, no sé, inmigrantes de estos países que son, no sé, eso es una preocupación para nosotros como cristianos. De hecho, yo creo que en general, porque imagínense que salga una nueva religión como lo de Star Wars que apareció en Estados Unidos. ¿Broma? Se han casado por la iglesia de Star Wars. El poder de la fuerza y todo eso. No te creo. Sí, en Estados Unidos sí. Y en Argentina la iglesia de Maradona. La iglesia de Maradona, claro. Entonces, aquí podría levantarse cualquier creencia sin discriminación de nada. Pero claro, las sectas son como muy... La diferencia entre una secta y una religión es que la secta es muy hermética. Claro. Entonces tenemos a lo que pasó en Viña, la quinta región, no fue en Viña, pero fue en quinta región, con los que quemaron a la guagua. Ay, pobres, el Antares de la Luz. Antares de la Luz. Se podrían levantar fácilmente unas agrupaciones con Antares de la Luz sin que se sepa lo que hacen dentro ni nada por el estilo, y podrían crear su propia secta. No, y lo curioso que yo te comentaba era que acá dice que sin límites, que más que lo dispuesto por la Constitución y la ley, En cambio, nuestra Constitución actual pone límites, pone la moral, el orden público, Exacto, las buenas costumbres y la seguridad nacional. Esos 4 pilares. Pone límites, claro, son 4 los límites. Entonces, acá no hay límites, por lo menos hasta ahora no se ve. De hecho, en Antares de la Luz había fiestas al desnudo, con orgía y cosas así. Claro, complicadísimo. Sí, no, complicadísimo. Y bueno, y acá, obviamente, al decir que es un Estado laico, nos confirma aún más la tesis de la solidaridad y del cambio del concepto de dignidad humana, porque nuestra Constitución es cristiana. Nuestra Constitución, las bases de la institucionalidad son cristianas. Y obviamente acá empíricamente lo dice, el Estado es laico, así que tal cual, lo elimina al cristianismo. De hecho, podrían sacar el hecho de que abran las sesiones de las cámaras en nombre de Dios. Claro, van a sacarlo, Sí. Jurar y eso, aunque directamente. eso también tiene reparos, porque jurar por Dios, uno no hay que jurar por Dios, pero... No, pero ese texto, mira, te vas un dato. Es bíblico. ¿Sabes dice, por qué bíblicamente no dicen no juréis a Dios en vano? Porque, mira, te paso un dato, esto te va a encantar. Cuando un judío era llevado a juicio, Ajá. él podía decir, yo juro que no me lo robé, juro por Dios que no me lo robé. Ajá. Y ante eso no había ley. Claro. O sea, él se paraba y decía, juro ante Dios que yo no hice esto. Bueno, juró, no podemos hacer nada contra eso. Era como cuando uno juega al cachipún y hace varita mágica, era eso, era su varita mágica. Yeah. Entonces el concepto de no juréis, no ocupéis el nombre de Dios en vano, es por eso. Ya. Porque se acostumbraba a hacer eso cuando alguien era llevado a juicio. Claro. Entonces a eso se refiere el espíritu de esa palabra. Muy bien, qué bueno saberlo. No me sabía esa parte histórica. Muy bien. Luego pasamos a... ¿En qué artículo estábamos? En el 9. En el 9. En el 9. Habíamos terminado con el 9. Que Ya, el Estado terminamos es laico y con todo su moral ambigua, ¿cierto? Sí. Pasamos al 10, donde dice que el Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas expresiones y modos de vida, sin restringirlas a vínculos exclusivamente filiativos o consanguíneos, y les garantiza una vida digna. O sea, mira. Ojo que mira, yo por ejemplo, lo único que me choca aquí, a mí en lo particular,
es filiativo, porque filiar viene de familia. Claro. O sea que yo puedo decir que tengo una familia con 5 vecinos y vivimos. ¿Y es tu familia? Es mi familia. Claro. ¿Te fijas? Mira, nuestra Constitución actual tiene a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, claro. Pero no da un concepto de familia específico. ¿Por qué? Porque se estipulaba que podían haber familias de abuelo con nietos. Claro, distinto, no solamente familias nucleares. Y a nivel mundial son pocas las constituciones y los países que dan un concepto de familia, ¿ya? Me parece que la constitución, si mal no recuerdo, la colombiana define el concepto de familia. Y acá reconocen y protegen a la familia, pero hay ojo, porque en sus diversas formas, expresiones, modos de vida, no las restringe a un vínculo filiativo ni consanguíneo, pero a mí me llama la atención que sacaron la parte, uno, que es el núcleo fundamental de la sociedad, y por otro lado, el Estado no debe propender a su fortalecimiento de la familia. En la que tenemos ahora, sí, el Estado ayuda a fortalecer. La protege, y acá mantiene la protección, mira, protege a la familia. Pero en nuestra Constitución actual propende a fortalecerla. Y acá no está. No les interesa fortalecer la familia. ¿Por qué no les interesa? Tampoco que tengan necesariamente un vínculo filiativo, porque no es el núcleo fundamental de la sociedad. Y siendo que filosóficamente la familia nace antes que el derecho. Claro. O sea, el derecho nace a partir de la familia y la vida en comunidad. Y acá no es la base de la sociedad. Por eso que nuestra Constitución actual dice que la familia obviamente es el núcleo fundamental de la sociedad, porque es la base del derecho. Pero para esta Constitución no lo es. Y eso es súper relevante. Pero, bueno. Y lo otro es que garantiza una vida digna. O sea, ¿qué es una vida digna? Claro. ¿Qué es? Porque, por ejemplo, yo podría decir hoy en día, bueno, sabes que hoy en día hay tanto a nivel tecnológico, todo está tan digitalizado, que tener internet, que un niño no tenga internet en su casa, una familia no tenga internet, no es digno, po. Pero otros van a decir no, porque eso es innecesario, eso es ocio, se presta para tontera. No es esencial. Pero, ¿qué vamos a definir por vida digna, po? Entonces es un tremendo análisis interpretativo que vamos a tener que hacer los abogados para hacer las demandas, o los jueces para poder juzgar, porque ¿qué es vida digna, po? ¿Qué es digno? Si el concepto de dignidad es súper amplio. Bueno, luego vamos al artículo 11. Oye, ocupan mucho la palabra dignidad en esta Constitución. Sí, porque fue la base, pues, y así partieron con el estallido social. Entonces, bueno, partieron con eso. Artículo 11. El Estado reconoce y promueve el diálogo intercultural, horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y naciones que conviven en el país, con dignidad y respeto recíprocos. El ejercicio de las funciones públicas debe garantizar los mecanismos institucionales y la promoción de políticas públicas que favorezcan el reconocimiento y la promoción, el reconocimiento y la comprensión de la diversidad étnica, ¿cacha?, cultural, superando las asimetrías existentes. ¿En qué? En el acceso, en la distribución y en el ejercicio del poder, así como en todos los ámbitos de la vida en sociedad. Entonces, uno dice, reconoce y promueve el diálogo intercultural, horizontal. Otra vez hablamos de reservas de escaños, de escaños. Y uno dice, ¿para qué? Oye, vamos al artículo 11, y por lo menos han habido 3 artículos, 4 artículos en que ya se mete en todo solo esto de pueblo originario. Sí. Y yo recalco, el 10% de la población chilena es un pueblo originario. Están legislando para un 10% de la población. Eso es el mensaje que me están dando. Ahora, ¿para qué quieren esto de promover el diálogo intercultural, horizontal, transversal, de las distintas cosmovisiones de los pueblos y las naciones? Entonces, ¿qué pasa si se siguen formando naciones y más naciones, a lo que hablábamos antes? Ahora, ¿por qué habla de asimetrías? Porque acá dice que hay que superar las asimetrías existentes. Mira,
Hoy en día un pueblo originario, alguien que tiene que pertenece a un pueblo originario, puede optar a becas de alimentación, tiene becas de estudio, pueden optar, por ejemplo, si postulan a proyectos en Corfo, tienen un 10% más de subsidio que el resto de los chilenos. Hay programas específicos que se han abierto en Corfo, en Cercotec, para pueblos originarios. ¿De qué asimetrías me estás hablando? De hecho aquí ¿A qué se refieren con las asimetrías? aquí exactamente, de hecho dice superando las asimetrías existentes en el acceso a la distribución y el ejercicio del poder. O sea, básicamente están hablando de que Política. sí, De política. y puestos de mando, o sea, Puestos de mando porque quieren que este 10% de la población chilena como que tenga poder. Entonces, escaños reservados en el Senado, escaños reservados en la Cámara de Diputados, escaños... Sí. es complejo. Bueno, en el artículo 12 continúa, vamos sumando artículos, Jonathan, porfa. El Estado es plurilingüe. Su idioma oficial es el castellano. Los idiomas indígenas son oficiales en sus territorios y en zonas de alta densidad poblacional de cada pueblo y nación indígena. El Estado promueve su conocimiento, revitalización, valoración y respeto, y se reconoce la lengua de señas chilena como la lengua natural y oficial de las personas sordas, así como sus derechos lingüísticos en todos los ámbitos de la vida social. Ojo que dice que se reconoce, no No dice está garantizando. Sí. No, sí, entonces es declarativo. Declarativo, ¿Viste exacto, que aprendimos declarativo. algo nuevo hoy día? Es declarativo, pero así todo es un principio. Lo que significa que el día de mañana, igual, podría ser citado por un juez, por lo que sea, Sí. o analizado en la doctrina y obviamente por la jurisprudencia. Ahora, a mí me causa curiosidad, porque si dicen que el idioma oficial es el castellano, no entiendo por qué en el preámbulo ocupan el nosotros y nosotras. Claro. O nosotras y nosotros, porque se supone que si el idioma oficial es el castellano, digamos solamente nosotros, po. Hablemos como corresponde, Exacto. como castellano. Pero bueno, son contradicciones que hay. Ahora, Chile es un estado plurilingüe. Mira, lo voy a volver a recalcar. 10% de la población chilena es indígena. Y de ese 10%... ¿Y de ese 10% cuántos hablan? ¿Cuántos? Yo conozco gente mapuche que tiene alguna representatividad, me refiero a una especie de cargo, y que no hablan mapudungún. No, po. Ahora imagínate, creo que falleció hace poco esta abuelita muy tierna que hablaba en Quehuáscar, me parece. ¿Te acuerdas? La que murió hace poco, que era la última, Oyagán, la última que hablaba la lengua. No he hecho eso. Sí, se murió hace poco, hace unos meses atrás. Y el Y idioma... se murió la lengua con ella. Y se murió la lengua con ella. Entonces tú dices, y Chile es un estado plurilingüe. Mira, Bolivia, uno entiende que sea un estado plurilingüe, porque más del 60% de la población boliviana es indígena, es autóctona. Entonces, es lógico que Bolivia tenga tiene su lengua Sí, pues tan tiene... viva. Y vivas, pues entonces ahí se justifica, pero en Chile, que nosotros seamos plurilingües, O sea, que se establezca en la Constitución, dentro de todos los otros artículos, ya vamos en 12 artículos y van como 5 o 6, más de la mitad de los artículos que hemos leído hasta ahora tienen una pincelada de todos estos derechos indígenas. Claro, y eso que la gente tiene que saber en la casa, que estamos analizando artículo por artículo. Luego dice que el Estado debe promover su conocimiento. O sea, mi pregunta es, ¿vamos a gastar recursos para promoción de esta lengua? Porque si dice que el Estado promueve su conocimiento, revitalización, valoración y su respeto, me imagino que va a tener que invertir en promociones, po. De hecho, yo creo que Difusión. creo que no es malo difundirlo, no es malo, no sé, quizás hacer un taller, pero si estamos dando a duras penas una lucha para alfabetizar bien en el castellano o en el español a los chilenos, claro, recursos para este tipo de cosas
qué porcentaje, tampoco lo establece, tampoco deja... Lo deja abierto, Sí. porque ya sabemos en el artículo anterior que van a también destinar recursos. Exacto. Ya sabemos que para promoción de esto y ahora también para el tema de ideologías De género. de género. Entonces, bueno, se reconoce la lengua de señas chilena como la natural y la oficial. Siempre lo ha sido la lengua de señas chilena oficial para las personas sordas. Claro. Ahora, también, como es un artículo declarativo, distinto sería si garantizara, por ejemplo, de que todas las personas, todas las instituciones públicas y privadas van a tener a una persona Exacto. con lengua de señas en las instituciones, en los servicios públicos. Podría ser, pero De hecho, yo encuentro eso mucho más inclusivo. es mucho más inclusivo y no necesitas ponerlo en la Constitución. No. Eso es una política pública. Y de hecho, se puede hacer con programas. Ahora hace poco estaban saliendo unos programas beta, me refiero, están en su proceso de construcción todavía, y programas para teléfonos con cámaras que pueden leer lenguaje de señas. Un tipo lo estaba haciendo y con la tecnología se puede llegar a eso sin necesidad de, porque uno dice, claro, ¿cómo vamos a poner en cada lugar, en cada institución, en cada oficina A una persona. gubernamental a una persona con lenguaje de señas? Sería súper difícil, pero se puede llegar. Y yo eso lo encuentro mucho más inclusivo, o sea, Claro. no sé, braille para las personas ciegas, aunque las personas ciegas por lo menos pueden escuchar, entonces existe la posibilidad, no hay tanto problema de comunicación que con una persona sorda-muda. Claro. Yo creo que las personas sordas-mudas hay más problemas de comunicación, pero sin embargo no existe eso. Y a lo que voy yo es que elevar esto a nivel constitucional, yo creo, me parece redundante. Yo creo que el tema de la igualdad ante la ley es transversal. Nosotros hablamos actualmente de igualdad ante la ley. Y eso es para todo, hombres, mujeres, personas en situación de discapacidad, no sé, para todos. Y esto a mí me parece que podríamos incluirlo en política pública, no necesariamente en la Constitución. Lo mismo en el caso si quisieran promover los idiomas indígenas. No es necesario elevar esto a un rango constitucional. De hecho, se puede ¿Me tomar entiendes? como todo el resto de cosas que lo ha hecho la CONADI. Claro, Tenemos organismos gubernamentales que hacen ese trabajo y esa pega. lo hacen y no necesariamente tiene que estar en un rango constitucional. Y por lo mismo no lo garantizan. Entonces al final es como redundante para mi parecer. Cristina, nos vamos a una pausa musical Muy bien. Para que la y gente- volvemos porque ya estamos, ¿cuántos nos quedan? Que 13, 14, 15 y 16, porque la vamos a tomar hasta el 16, ¿no? Hasta el 16. Sí, ojo que estos son los primeros 16 artículos que forman parte fundamental en la Constitución. Lo hemos analizado uno por uno. Si tienen alguna consulta, escríbanos, llámenos. Tenemos el WhatsApp más 569 4973 6193. Más 569 4973 6193. Nos vamos con una canción aquí en Radio Corporación y en tu programa Conciencia Social. Bien. Esta es la historia que yo quiero relatar y que hoy contaré. Es sobre aquella hojita de papel y cómo le fue. Ella quería formar parte de algún libro que fuera intelectual. La primera hoja del bestseller de venta internacional. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Pero un día no entendía qué pasaba con tanto doblez. En las manos de aquel niño que jugaba, doblando la vez tras vez. Tantas esquinas, tantos picos, tantas formas, sin saber por qué.
tinta llegará a tu piel y te dejará bien marcada. Ay, 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 ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Pero la historia de la hojita no termina tan solo aquí, sino en la orilla de aquel río donde el niño decidió ir. Entendió que su felicidad no estaba dentro de un libro más, sino en la risa de aquel niño que jugaba, que era un barco en alta mar. Que tal si nunca se creada para formar parte de su enciclopedia que se la pasa encerrada? Que tal si nunca fuese creada para que la tinta llegara a tu piel y te dejara bien marcada? Que tal si nunca fuese creada para formar parte de su enciclopedia que se la pasa encerrada? Que tal si nunca fuese creada para que la tinta llegara a tu piel y te dejara bien marcada? Ay, 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 ¿cómo le fue? 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 Conciencia social. Ya estamos de vuelta, creo que ahí sí estoy al aire, sí. Con la señorita Cristina estábamos hablando fuera del aire también, ¿no? Sí, las conversaciones son muy buenas. Un día vamos a invitar a algún radio escucha a un café para que vea todas las cosas que hablamos, ¿eh? Biblia, hablamos de todo. Así que para que también ustedes puedan ser parte de este programa, recuerden, más 56949736193. Ese es el WhatsApp de Radio Corporación. Y el teléfono es 522265449. Si ustedes nos llaman, lo podemos sacar al aire si quiere dar una consulta. Claro, con respeto, como dicen por ahí, no hay problema.
Ya, estimada amiga Cristina, estábamos en el 14, si no me equivoco, ¿no? Vamos al 13. Al 13, ya. El 13. Bueno, en el 13, en el artículo 13, se habla de los emblemas nacionales, que dice que el emblema nacional de Chile es la bandera, el escudo y el himno nacional. Y a su vez, en el número 2, dice que el Estado reconoce los símbolos y emblemas de los pueblos y las naciones indígenas. Mira, yo en un comienzo estaba asustada porque habían en las discusiones de los convencionales querían eliminar la bandera y el himno. ¿Te recuerdas que eso fue de hecho, cambiarle el plurichile. Esto sí, claro, fue súper polémico ese proceso. Gracias a Dios que por lo menos mantuvieron el tema de los emblemas nacionales de Chile. Lo que causa curiosidad es que acá habla de la bandera, nuestra bandera, el escudo, a secas, y el himno nacional. Y resulta que nosotros actualmente tenemos el escudo de Armas de la República. Claro. Tiene apellido. Y acá solamente dice escudo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque, por ejemplo, uno de nuestros escudos, ¿por qué digo yo que acá hay una puerta abierta al cambio del escudo? ¿Por qué? Porque nuestro escudo dice, por la razón o la fuerza. Entonces, si acá, y se dice que es un escudo de Armas de la República, pero acá solamente dice escudo. No dice que es el escudo de Armas de la República. Entonces yo digo, ¿será que lo querrán cambiar? De hecho, lo busco en internet y pongo el escudo de Chile, y hay un escudo que aparece sin el por la razón y la fuerza. Imagínate. Pero ese siempre ha sido el lema. Exacto. Sí, entonces, bueno, eso es la única acotación que tengo, que no tiene el escudo de Armas de la República. Pero fue bueno sí que no lo sacaron. Y sí, porque si no, imagínate el himno, ¿no? Y es perder toda una identidad. ¿Te recuerdas la entrevista que con que es increíble, con la altanería que decían? Y bueno, ¿y si lo queremos cambiar? Sí, verdad. Yo lo veía en TikTok. Sí. Impresionante la autoridad con la que hablaban. Pero bueno, era autoridad que la misma gente se las dio. Exacto. Entonces, bueno. Y bueno, recalca también que va a reconocer los símbolos y los emblemas de los pueblos y las naciones indígenas, de las 11 naciones que vamos a tener, y cada uno de sus emblemas. Escudos. Entonces es curioso porque, por ejemplo, hemos visto varios actos de gobierno donde están todas las banderas de los distintos pueblos originarios, y sin embargo la chilena en Antofagasta no estaba. Y eso, sí, que estás en Antofagasta, que estás, exacto, como limítrofe cercano a Arica, Perú. O lo fuerte que es esa ciudad en particular, porque claro, llegábamos hasta por ahí antes. Claro. Eso era prácticamente boliviano, me parece. Sí. Historia de Chile, para claro, saber la importancia que significaba llevar una bandera ahí a ese lugar. No, y sacarla, impresiona, pero bien. Luego pasamos al artículo 14, y acá tengo, fíjate, un problema técnico, porque no puedo avanzar en el documento. A ver, acá avanzamos. Y dice, artículo 14, las relaciones internacionales de Chile, como expresión de su soberanía, se fundan en el respeto al derecho internacional y a los principios de autodeterminación de los pueblos. Ya, nuevamente nombran la autodeterminación de los pueblos. Al principio de no intervención en asuntos que son de la jurisdicción interna de los estados, multilateralismo, solidaridad, cooperación, autonomía política e igualdad jurídica entre los estados. ¿Ya? Vamos a avanzar. Luego dice, de igual forma, se compromete con la promoción y el respeto de la democracia, el reconocimiento y protección de los derechos humanos, la inclusión, la igualdad de género, la justicia social, el respeto a la naturaleza, la paz, imagínate, la convivencia y la solución pacífica de los conflictos, y con el reconocimiento, el respeto y la promoción de todos los derechos de los pueblos y las naciones indígenas y tribales, conforme al derecho internacional de los derechos humanos. ¡Wow!
Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales, se compromete con el mantenimiento de la región como una zona de paz y libre de violencia, impulsa la integración regional, política, social, cultural, económica y productiva entre los estados y facilita el contacto y la cooperación transfronteriza entre pueblos indígenas. Entonces, bueno, acá estamos hablando en un artículo que habla de relaciones internacionales, de respeto al derecho internacional, de autodeterminación de los pueblos originarios y de principio de no intervención en asuntos de jurisdicción interna de los estados. ¿Ya? A mí me llama la atención que no nombre la parte de el respeto a los tratados internacionales que se encuentren ratificados en Chile. Porque, ¿qué es lo que pasa? Se habla solamente de relaciones internacionales, pero cuando tú pones fuerza normativa y pones en la Constitución que se van a respetar todos los tratados internacionales que se encuentren ratificados y que estén vigentes en Chile, tú das un mensaje al mundo internacional. Le estás diciendo, ¿sabes qué? Chile tiene certeza jurídica internacional. O sea, pueden venir libremente a traer sus capitales, a poder hacer interacción económica con bloques quizás de otros lugares y va a haber un resguardo detrás de lo que se firme. Claro, es como un contrato. Imagínate tú firmas un contrato internacional, un acuerdo internacional y tú dices, ya, Chile se va a someter, ponte tú, a la Haya en cualquier conflicto internacional o vamos a hacer un acuerdo de libre comercio, pero resulta que la Constitución no habla de los tratados internacionales que estén vigentes y ratificados. Claro. Habla solamente de las relaciones internacionales. Entonces, ¿qué país desarrollado va a decir, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer un acuerdo comercial con Chile, si el mismo Chile me está diciendo que no, que tiene por sobre los tratados que estén ratificados, están el respeto al derecho internacional, pero está la autodeterminación de los pueblos. O sea, no hay garantía de que se cumpla. Exacto, va a poder tener una minera funcionando hasta después del 4 de septiembre, van a estar cuestionadas todo ese tipo de extracciones, dependiendo del territorio en el que estén, porque los montones de artículos anteriores que leímos hablaban sobre el resguardo de todo ese tipo de cosas. Claro que la autonomía también involucra a los territorios. Y bueno, ya lo estamos viendo en el tema de la restitución. Ya creo que ya hicieron una restitución, la primera restitución de tierra. Y bueno, sí, han hecho hartas. De hecho, ¿Sí? en el artículo que leí yo de El Mostrador, parece que fue, que la cantidad de tierras que se han entregado es mucha, de verdad. Pero aún quieren más. Sí, y ahora creo que están pidiendo en el litoral central del Quisco. Ah, no, eso sí, no lo he escuchado. Sí, creo que la estaban pidiendo en el borde costero. Y había una tremenda polémica porque estos pueblos originarios estaban pidiendo el borde costero del Quisco y así se armó la tremenda batahola y parece que ahora se habían retractado o se estaban retractando y ahí están como qué irá a pasar. Pero bueno, ahora si tú es como que los changos pidieran Caldera y el puerto de Caldera. El puerto de Caldera. Sí, porque sí, originariamente yo creo que también debieron haber sido parte de... Y están acá como nación, po. Sí. Mira, fíjate que yo no he conocido ningún chango de pueblo originario chango. Podríamos acoplarnos ahí. De ahí somos. ¿Ah? yo me quedo con el puerto. Te sientes sí, identificado, autopercibes. Siempre me ha gustado el mar de chico, así que debe ser eso. Mis raíces. Son mis raíces. ¿Viste? Sí, vos somos dos. A mí también me gusta el mar, así. Nadando, rico. Claro. No, bien, súper. Imagínate salir de tu casa y playa al tiro. Bueno, acá hay una parte en el artículo que habla de... Mira, a ver, déjame ver, que se me perdió. De justicia social, ¿ya? ¿Qué entendemos nosotros por justicia social? Derechos humanos, en el mismo artículo. Claro, 14. en el mismo artículo, en el número 2, mira, fíjate. Dice que de igual forma se compromete con la promoción, el respeto, la democracia, el reconocimiento y protección de los derechos humanos, la inclusión, la igualdad de género y la justicia social. Entonces, ¿qué entendemos por justicia social? ¿Qué
sería como igualdad de oportunidades, respeto a los derechos humanos, reparto Porque equitativo y en la distribución de la riqueza. Sí, porque por ahí va. Yo creo que va por ahí porque, Por ahí va. porque justicia social... Esa es la justicia social. Sí, Porque si tú lo googleas, a ver qué te aparece. Veamos qué parece en justicia social. Pero claro, yo creo que va apuntando a eso, pero la redistribución de la riqueza, ¿cuál va a ser la vara que va a medir? Claro, ¿cómo vamos a medir eso? Ahora, el respeto a la naturaleza, bueno, se entiende que hay que respetarla. Nosotros tenemos el artículo 19, número 8, que dice que tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero también el legislador en su minuto tuvo la responsabilidad de decir no libre de toda contaminación, porque si fuera por eso, existen muchos tipos de contaminaciones, acústica. Entonces, tú dices, todo en el fondo sería contaminación, po. Y si ahora nos vamos a proclamar como Chile un estado ecológico, porque lo dice también que lo vimos, ¿cuáles son los parámetros que vamos a tener en este respeto a la naturaleza, en este concepto de un Chile ecológico? De hecho, Mochati me gusta cuando habla sobre eso porque dice, entonces, ¿dónde quedan las camionetas que son de 5 litros que ocupa ahora la presidencia? Porque no es muy respetuosa con el medio ambiente una camioneta de ese cilindraje. Claro, pues entonces... Tendríamos puro auto... Deberíamos comenzar a tener autos eléctricos en todo el sistema gubernamental. Claro, entonces al final yo veo que solamente estamos analizando, imagínate los principios, y ya vemos cómo hay una cantidad de derechos que yo creo que van a ser de papel. Yo siempre los he llamado en papel nomás. Tú sabes que el papel aguanta muchas cosas, po. Sí. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como dicen por ahí. Mira, el concepto de justicia social, según la UNICEF, que es el primero que sale cuando uno lo googlea, dice: la justicia social se basa en la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos, más allá del concepto tradicional de justicia legal, que es dar a cada uno lo que se merece o lo que es suyo. Sí. Está basada en la equidad y es imprescindible para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial y para una sociedad en paz. En paz. Bueno, eso es lo que determina la UNICEF con respecto a justicia social. Claro. Pero claro, ya sobrepasa lo que es la justicia legal. O sea, si por derecho mi padre se mató trabajando y me dejó todo lo que me pudo dejar, las tierras, que es lo que más conflicto genera ahora, dejó, o propiedades. Exacto. Mi viejo se mató trabajando para eso. Sí, po. Entonces, o yo me voy a matar trabajando para dejárselo a mi hijo y que después venga alguien y se los quite porque socialmente no es justo. Claro. Es lo que te decía, pues, Estado solidario, que no le interesa a la persona como fin en sí mismo, sino que tú sirves en la medida en que eres un medio o que sirves para el interés general de la población. A mí me gustaba el ejemplo que ponía Axel Kaiser con respecto a eso. Es como si mi equipo de barrio fuese a jugar contra el equipo de Messi, pero como son tan buenos, le cortamos la pierna a la mitad del equipo, la pierna derecha, para que estemos en justa igualdad. Claro. Entonces sí podemos jugar en justa igualdad, porque claro, nosotros somos más malos. Entonces no puede ser. Bueno, y además que el concepto de justicia social es relativamente nuevo, pues si uno siempre ha ocupado el concepto de justicia tradicional. Pero... De hecho, cuando uno habla de lo que es justo, es lo que realmente es justo, por una cosa más allá de la percepción, sino que de la cosa... De la norma, de lo que está ahí plasmado. De algo argumental, de algo con... empírico, claro. Sí, exacto. Claro, porque la justicia social es súper ambigua, po. Es subjetiva en cierto aspecto, porque en qué medida tú vas a distribuir la riqueza o juzgar el tema de las oportunidades, la igualdad de oportunidades, como... Mira, me acordé de algo, hay una... era comedia, mira, imagínate... Yo siempre he tenido el pensamiento de que el arte de alguna forma se adelanta a las cosas, los cambios sociales. De hecho pasó con la película El dictador de Charles Chaplin. Esa película fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Ah, verdad. Fue antes. ¿Verdad? Y de hecho después que estalló la Segunda Guerra Mundial se prohibió en algunos países. Pero esa película fue grabada mucho antes. Los campos de prisioneros que aparecen en El dictador todavía no se conocían, y Charlie Chaplin los recreó de una forma cómica mucho antes de que aparecieran. ¿Verdad? Entonces, aquí en Chile hay una generación Z, parece que se llamaba,
era añejo. Yo, de hecho, Bueno, ¿has visto al Coco Legrand? Ahora en TikTok que aparecen Ay, no. cuando... Bueno, velo, Pues, yo le voy a dar la puede visión. ser porque, mira, También. lo que yo te digo de Generación Z era como una especie de club de la comedia, pero de los entre 90, principios de los 90. Y hacían una serie, un sketch que era una serie, pero de muy bajo presupuesto. De hecho, tú lo veías muy bajo presupuesto, era una novela así como venezolana, pero en el que eran indígenas que discriminaban a los rubios, y que a los rubios los tenían haciendo aseo en su casa y cosas por el estilo. Oye, pero de verdad me acordé recién, me vino un flashback de eso, y voy a ver si lo subo a mis redes sociales, lo voy a buscar, capaz que lo hayan eliminado, pero lo voy a buscar porque yo lo vi en YouTube, porque Puede tuve una ser. profe de teatro en mi universidad que ella había trabajado cuando era joven, y después la googleé, la empecé a buscar y era muy gracioso, pero era irrisorio, pues. Sí, yo también vi en TikTok hace poco uno, pero estamos hablando de los años 2000, 90 o por ahí, 98, y salía un comercial donde los mapuches eran los ricos y claro, pues el chileno que era de pelito más castaño, más blanquito, era como a la inversa, A la po. inversa. Y era el personal de servicio. Y salían los mapuches, tráeme mi cultrón y todo, era muy Pero chistoso. ¿sabes qué? Puede que sea el mismo. Sí. Porque de hecho... A lo mejor. Porque ¿Puede porque ser? había otro donde estaban jugando Sueca, parece que se llamaba, No. ¿no? Es que a lo mejor y se yo vi una parte No, nomás. no, porque son otros capítulos. Y se enamoraba el hijo de los dueños, se enamoraba de la que hacía aseo. Y ella se vestía de mapuche, se ponía pelo negro y después la descubrían y decían, me discriminan porque soy rubia y de ojos de color así. Ah, ya. No, Bueno, era- puede ser el mismo, Sí, mismo. pero quería pensar que en los 90 iban a hacer eso. ¿Quién Y lo iba a que creer? 20, 25 años después estábamos en algo similar. No, tremendo. Bueno, Pero ojo bueno, que nos riamos o encontramos algo gracioso. en esto, Tragicómico. ¿sí? No es que estemos en contra, yo por lo menos, yo hablo por mí y creo que Cristina también debe pensar lo mismo porque hemos conversado fuera de micrófono. No es que estemos discriminando, creamos que la discriminación es natural. No. Lo que es algo como lo que hizo Nelson Mandela. No sé si algunos escucharon hablar de Nelson Mandela, pues, un tipo conocidísimo. Él estuvo preso como cerca de 30 años. Fue un preso político en Sudáfrica. Era manifestante y lo tomaron preso y de verdad casi 30 años estuvo preso en una celda de 3x3. Cuando logró salir, de hecho la esposa de Martin Luther King fue quien estuvo detrás de la liberación de Nelson Mandela en Sudáfrica. Y Martin Luther King es el que estaba postulándose y era afroamericano. Y me gustaba la frase que decía Martin Luther King, que decía, yo no estoy en contra de los blancos. Y estamos hablando en un país segregado, en el tiempo de la segregación. claro, de división. Decía, los blancos son mis hermanos, solo que están errados. Y ojo que yo comparto ese pensamiento. Yo no estoy aquí discriminando absolutamente a nadie, ni a los homosexuales, ni a los indígenas, Claro. ni nada por el estilo. Pero, ¿qué pasa? Que creemos que cuando ponen a ciertas personas solamente por su color de piel, por su raza, por lo que sea, por sobre otra persona, ya es una discriminación y nos gusta o no. Claro, porque les das privilegios. Cuando por ley Exacto. tienen un privilegio, estamos hablando de que nos están discriminando de alguna forma. Claro, no hay igualdad, po, Exacto. ante la ley. Yo creo en la igualdad del ser No, humano. porque fíjate, y ahí vamos de nuevo a lo que decían, que ellos ya no hablan de igualdad ante la ley, hablan de igualdad sustantiva. Por eso que cambiaron, te fijas, está todo, por eso que es súper bonito ir analizando desde la parte filosófica, porque esta es la parte más filosófica de la Constitución. De hecho, Nelson Mandela, cuando llegó al poder, la gente que trabajaba, que era blanca, que trabajaba en el gobierno, empezó a irse. Y él los paró, les dijo, yo no voy a echar a nadie, así que tampoco voy a retener a nadie. Pero quiso construir un país de verdad en unidad. Y Claro. de hecho, muchos pensaban que a lo mejor Nelson Mandela iba a hacer lo mismo, pero a la inversa con los blancos, porque estamos hablando en un país que era de gente de raza negra, de piel morena, piel negra, ni siquiera piel morena estamos hablando, que no podía ir a las playas, que no podía usar baños públicos. Claro, pues hay un tremendo, exacto, una y de- tremenda y un- diferencia, un discriminación. país, sí, y un país de Todos personas somos. negras gobernados por personas blancas. Cuando por primera vez llegó Nelson Mandela, que era de descendencia africana neta, era negro, y tomó el poder, la presidencia por vía democrática, claro, muchos pensaron que iba a ir como con todo el poder en contra de los blancos, y él dijo, no,
De hecho, les recomiendo ver la película. Es como un instinto vengativo, diría yo, ¿no? Sí. Todos pensaban que iba a ser vengativo, pero... Exacto, pero no, él no trabajó fue con así. una paz. Hay una película que narra la historia del Mundial de Rugby en Sudáfrica del 95. Invictus se llama, Invictus. Ay, me suena la Y película. es preciosa la película. Bueno, a mí me No, gustaba no la he jugar rugby, visto. por eso la vi, pero después me di cuenta que había un gran tesoro político detrás de esa película. Buena. Y claro, Nelson Mandela ahí se ve cuando él toma postura porque querían sacar al equipo de rugby de Sudáfrica, los del deporte, los ministerios del deporte. Claro. ¿Por qué? Porque era un ícono de la gente blanca de Sudáfrica. Y por eso lo querían sacar, y el mismo Nelson Mandela fue a la reunión y dijo que no. No, pues, ¿cómo ¿no? se le ocurre? Entonces yo comparto ese pensamiento. Si nosotros Claro. estamos hablando aquí, criticando quizás puntos exactos de esta constitución nueva, es porque sí hay una discriminación conforme la vamos viendo y la vamos leyendo que queda evidente. Claro. Que queda No. evidente. Siempre la idea, como yo les decía a la gente recién, era que la Constitución fuera para todos, tiene que ser para todos, es transversal para todos. Y hay una diferencia entre plurinacionalidad y multiculturalidad, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo siempre abogué en su minuto, cuando ya yo supe que había ganado el apruebo y todo en esta nueva Constitución, yo me acuerdo que saqué un videíto muy humilde en mi casa que hablaba de la multiculturalidad versus la plurinacionalidad. Que Chile sea multicultural me parece estupendo, porque efectivamente hay etnias indígenas y además que uno lo encuentra súper lindo, si es que escucha hablar en un idioma distinto, por lo menos a mí me gusta bastante. Pero una sola nación, ¿te fijas? Es una nación donde la soberanía reside en la nación y que está formada por distintos pueblos. Pero acá es al revés, po. Chile, la soberanía se va a ejercer en los pueblos y que van a tener distintas naciones, o sea, es totalmente radical, al revés. Entonces, en un estado plurinacional, multicultural, perdón, tú vas a mantener la unidad en cuanto a sistema jurídico, en instituciones, autoridades, justicia, ¿cierto? Pero en uno plurinacional, no, po. Entonces yo decía, ¿por qué? ¿Qué les costaba hacerle un reconocimiento al pueblo originario a través de una multiculturalidad, pero no necesariamente dándole esa autonomía jurídica ante todo a los pueblos originarios? Porque también están los conflictos jurídicos y no solamente en la parte penal, porque uno siempre se va a lo penal, que es lo más grave en los casos de delitos, ¿cachai? Por ejemplo, en los años 60 fue el último sacrificio humano que hicieron los mapuches, que lanzaron en los 60 de este siglo. Sí, es el último. Hay un niñito, búscalo en internet, está que fue el último sacrificio humano que hicieron, y un niñito de 12 años. Mira, puede que me falle la memoria porque lo vi hace mucho tiempo, lo leí, era Nicolás, parece que se llamaba el niñito. Bueno, el punto es que a él lo sacrificaron para que lloviera. Y eso la gente no lo recuerda. Entonces uno cuando habla de plurinacionalidad siempre se enfoca en la parte penal, pero también hay que enfocarse en lo que yo te decía, ¿qué pasa en un contrato, no sé, de comodato, arriendo, un algo civil? ¿Lo encontraste? Sí, ¿Viste? 1960. En 1960, ¿viste? En la localidad de Coyileufu, no sé exactamente dónde queda, en la costa cercana de Puerto Saavedra, región de los lagos. ¿Viste? Y estas cosas la gente no lo sabe, o por lo menos no se ha olvidado, que cada pueblo ancestral tiene una justicia en todo aspecto de la vida, no solo penalmente hablando, distinta y muy distinta. Entonces, ¿cómo vamos a juzgar en el caso de que, oye, mira, te compré esto y no me entregaste lo que yo te compré? Te arrendé esto y no me arrendaste lo que yo te arrendé, no me estás pagando el arriendo con lo que yo quería. O simplemente no el maíz, ¿te imaginas que tiene otra forma de medir? Y yo te digo que una hectárea mapuche es distinta a una hectárea chilena. Es que eso, imagínate en esos pequeños detalles. Entonces es súper complejo el tema, está súper complejo. Ahora, lo otro que hay que destacar en este artículo, volviendo al artículo, es que Chile declara América mira, de igual forma se compromete con la promoción y respeto a la democracia. Bueno, hablamos del tema de la justicia social, respeto a la naturaleza, el reconocimiento y promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Y por último, en el artículo, en el numeral 3,
acá sí que hay que aprontarse. Dice, Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales. Entonces, uno dice, mira, nosotros cuando hacemos tratados internacionales, de partida, los tratados y los acuerdos se hacen en función del bien común de la nación chilena, ¿cierto? Pero generalmente uno hace los tratados internacionales y las relaciones internacionales con gente que